Bien, entonces como les iba indicando, y si hablamos de cultivos perennes, perdón, y hablamos de este tipo de cultivos que son frutales, cultivos de tipo arbustivo, ¿sí? Podemos inclusive hablar de especies maderables, entre otras cuestiones que son ya de tipo arbustivo, como les indico, de tipo frutal. Ya la profundidad de muestreo está entre 60 centímetros, 50, 60 centímetros. De igual forma, la profundidad radicular efectiva está entre esta profundidad. Por esa razón, se efectúan los muestreos a esas profundidades. La técnica de muestreo varía de igual forma. Varía, se consideran diferentes aspectos para muestrear en cultivos perennes. Y en cultivos anuales, como les indicaba, la técnica de muestreo también varía, pero no es tan compleja que digamos. Un poquito sí es compleja en la parte de cultivos perennes, pero eso lo vamos a ver en su momento. Ahorita solo revisamos la estructura como tal del plan de muestreo. Bien, entonces eso en cuanto a la profundidad del muestreo. Y lo mismo, cuando se trata de un suelo contaminado, la profundidad también varía, depende cómo estemos y con qué tipo de contaminante. Los tipos de muestras lo vamos aplicando, ya sea muestra compuesta, muestra simple, muestras en blanco, ¿sí? Esas cuestiones. La estimación del número total de muestras, ya una vez que conozcamos la distribución y el número de puntos de muestreo, pues lógicamente el número de muestras que vamos a tomar y la que va a ir al laboratorio. Le escucho, estimado Edwin. Disculpe, bueno, yo nunca he ido al laboratorio, pero eso de la muestra en blanco, ¿cómo es eso? Bien, la muestra en blanco significa aquella muestra que no ha sido alterada, es decir, es una muestra del suelo que de por sí es natural del suelo, no con alteraciones. eh, Hablando un ejemplo, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un cultivo de maíz, digamos, ¿ya? Y en este hemos introducido bastantes componentes químicos tóxicos y queremos saber el impacto que ha tenido los agroquímicos en el suelo. Ya, este suelo ya está impactado, está afectado, pero nosotros alrededor podemos tener el suelo en el que no se ha hecho esta práctica agrícola, sino que sigue normalmente de una forma natural, digamos. Es decir, que el impacto antropogénico no es tan grave. Por lo general hay que buscar o identificar un suelo similar al del impactado, pero que no haya sido impactado. Entonces, este es nuestra muestra en blanco. ¿Qué quiere decir? Que es la línea base, es la que nos indica el estado natural del suelo, ¿sí? Y este es la otra muestra con la que vamos a comparar. Entonces, la muestra en blanco es la muestra de línea base. El estado del suelo sin perturbación antropogénica. Esa sería la palabra. Bien, no sé si O quedó sea, claro. o sea, sería, por ejemplo, un terreno, digamos, como saben hablar aquí, ¿no? Un terreno virgen que no haya tenido ningún tipo de químicos y estudiar con una muestra de un terreno ya trabajado con químicos. Sí, exactamente. Tiene que tener la misma, bueno, no al 100% la misma estructura, pero la textura pues tiene que ir por ahí. Pero lo ideal es que no esté impactado. Eso sería, eso es nuestra muestra en blanco. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, por ejemplo, lo que nos pasó esto. Nosotros realizamos un estudio en la Reserva de Limoncocha. En la Reserva de Limoncocha teníamos que definir nosotros, en realidad, cuál es el impacto que tuvo el derrame del petróleo.
pero para nosotros dimensionar ese impacto teníamos que tener muestras en blanco y muestras del impacto. Bueno, las muestras del impacto ya se toman normalmente de profundidad y aplican todo tipo, ¿no? Pero la muestra en blanco tenía que indicarme antes del impacto del derrame de crudo o de petróleo, cómo era mi suelo. Porque yo tengo que juzgar con el antes y el después. Este sería mi antes, donde fue antes sin contaminación por hidrocarburos y este por contaminación por hidrocarburos o petróleo, ¿sí? Entonces, nosotros sabiendo que la reserva Limoncocha fue impactado, todo lo que es su ribera o a una dimensión de 3, 4 metros en las riberas, entonces nosotros teníamos que movernos un poco más adentro a la reserva, porque recuerden, para hablar de una muestra en blanco, yo tengo que tener la misma característica que tiene el suelo al cual yo voy a evaluar, pero quitando el contaminante, lógicamente. Es decir, su característica de vegetación, su característica de tipo de suelo, ¿sí? Y su característica de lo que es la textura. Esos tienen que de por sí mantenerse. Por ejemplo, entonces en este caso, nosotros tuvimos en la reserva Limoncocha, en sus riberas, suelos de textura arenosa lima, ¿sí? Entonces, esa es la condición que buscamos en la reserva, más a fondo de la reserva, y esa es nuestra muestra en blanco, en donde se ha visto que no ha existido el impacto por contaminación de hidrocarburos. Entonces, esta parte es muy importante, ya que tomamos en cuenta las mismas características, pero sin impacto por actividad antropogénica. Entonces, lo que nosotros pudimos ver, y veo y realzo esta importancia de la muestra en blanco, es que lo que pudimos ver es que cuando nosotros analizamos la muestra, y lo que queríamos, más bien el objetivo era determinar si en realidad las acciones de remediación han cumplido con la normativa, es decir, el suelo está dentro de los límites permisibles como debería de estar o no, lógicamente después de la remediación. Entonces, nosotros pudimos ver que en realidad, haciendo un análisis con la normativa y también comparando con la muestra en blanco, que el resultado nos indicó que sí efectivamente se está cumpliendo con la normativa. Ahora el detalle es que todavía el suelo tenía altos niveles me parece que era mercurio, no recuerdo bien, sí creo que era mercurio. Sí, entonces tenía altos niveles de mercurio, pero entonces la cuestión es que decían, bueno, entonces no se realizó bien la remediación. En realidad, para poder responder esto y algunas otras que se pueden dar, es que nos sirve la muestra en blanco. La muestra en blanco nos indicó que inicialmente el suelo ya tenía altos niveles de mercurio. Es decir, que por la contaminación del hidrocarburo o petróleo no se dio en realidad la contaminación de mercurio, digamos, de uno de los elementos, sino que ya existía en el suelo. Y esto viene la otra hipótesis, ¿no? ¿Por qué ya existía en el suelo mercurio? Porque en realidad por petróleo, derrame de petróleo no fue. Eso ya fue descartado, como digo. La muestra en blanco nos ayuda inclusive para poder dar una respuesta certera. Y ahí quedamos con la hipótesis de que posiblemente podría ser de que el suelo por naturaleza tenía el mercurio, o a su vez la otra cuestión es que porque antes ya existía crecimiento de río y posiblemente por las actividades de aguas residuales, o sea, sabemos que en el río ya viene contaminación por aguas residuales, ¿no? Entonces, esa es otra hipótesis que podría ser que porque el río tiene su subida, entonces por aguas residuales se fue acumulando este tipo de cuestiones de mercurio o otras actividades por insumos agrícolas que también se botan en el río y así. Entonces son hipótesis que también está por
por investigarse, pero en este caso nuestro objetivo era simplemente comprobar que en realidad se ha hecho el trabajo de remediación de manera correcta. Lógicamente se hizo y como digo, la otra que encontramos con la novedad fue el mercurio. Entonces, la muestra en blanco nos sirve para dar una mayor profundidad al análisis de muestreo que hacemos, inclusive para poder decir qué tanto tenemos de suelo natural y suelo impactado y qué elemento químico se encuentra de manera natural en el suelo o a su vez por actividad antropogénica. Entonces esas son las cuestiones que se trabajan. Por otro lado, hay que indicar que fue algo sorpresivo, que el nivel de mercurio en la muestra en blanco era alto y cuando se hizo las acciones de remediación, el nivel de mercurio había bajado. No en gran magnitud, pero había bajado en cierta cantidad. Entonces, eso es otra de las acciones también que las acciones de remediación, pues indicaba que es un poco, no un poco, de hecho funcional, es funcional en ese sentido. Ahora, de ahí de hablar de que si se repobla o no se repobla vegetación o sirve o no para cultivos, es otro asunto. Esa es otra prueba y son pruebas de toxicidad. Ahora, en las pruebas de toxicidad que también se hizo, porque no solamente se trabajó con la normativa, se comprobó que en realidad el índice de germinación no está al 100% bueno, pero ahí en un 70%, que está de la mitad y un poco más, sí existe un porcentaje de germinación considerable. Eso indica que el suelo no está totalmente intoxicado porque los niveles de toxicidad también evitan la germinación o el desarrollo de la vegetación. Entonces, en este caso, como digo, también se hizo la prueba de toxicidad y pues bueno, sí se generó un 70%, lo que indica que va en un buen proceso, no al 100%, pero ahí está. Esas son las conclusiones que puedo dar y de la importancia que tiene un muestreo en blanco dentro del proceso de toma de muestra de suelos. Y eso, bueno, depende del objetivo del muestreo también, porque no siempre se toman muestras en blanco. Bien, ¿alguna otra pregunta? O, Por ejemplo, Inge, verá. Sí, Adelante. Inge, por ejemplo, verá, si hacemos, como ustedes, una muestra en blanco, ¿no es cierto? Pero tiene que estar dentro del perímetro que le asignan para que se haga un muestreo. Debe haber un plano. Y dentro del plano, ¿cómo puedo yo decir, aquí voy a sacar una muestra en blanco y acá no? Porque si es contaminación, obviamente debe estar contaminando el perímetro. claro. Verá, usted cuando ya hablamos de contaminación, tiene que definir o delimitar el área contaminada. Y la delimitación se da primero por las características que presenta la vegetación, después por la condición del tipo de suelo, el cambio en color y croma. Sí, esas son las características más visibles, los cuales puede usar para delimitar el área contaminada. ¿Sí? Y después es realizar, después de que haga la delimitación, es realizar la calicata a profundidad y determinar y ver lógicamente a nivel del horizonte el movimiento del contaminante. Si lógicamente una vez que ha determinado todavía sigue, significa que debe moverse un poco más. Y eso depende de las características que encontremos. Y si no, significa que está bien limitado y ahí sería su punto de limitación. De ahí, pues lógicamente, ya la parte un poco más cercana ya toma la muestra en blanco. Lógicamente, aquí también tiene que ver la otra parte, que no sea una área impactada, como dije, por actividad antropogénica. Tiene que ser lo más casi natural posible.
Entonces ese sería su muestra. Ahora, decir yo de este espacio voy a ir a buscar en otra provincia, no, de hecho no se da. Y de hecho la teoría también indica que tiene que ser en la misma zona lo más posible a lo cercano, pero que no sea impactado y que tenga las mismas características del cual vamos a estudiar. Esa Ingeniera, es la parte general. Sí, te escucho. Inge, ahí en la parte de la muestra en blanco, bueno, ¿qué es lo que se busca en realidad ahí? Porque estamos hablando que es la muestra menos contaminada. ¿Qué es lo que busca en sí? La muestra en blanco, como dije, depende del objetivo del muestreo, porque no en todo se lleva. Ahora, ¿por qué o cuál es el objetivo de la muestra en blanco? La muestra en blanco es importante para nosotros justificarnos en caso de algunas cuestiones que no podamos remediar, por ejemplo. Sí, que nos salga un elemento alto, pero lógicamente nosotros podemos justificar y decir que la muestra en blanco nos indica que el suelo de por sí naturalmente ya tenía eso y no es responsabilidad de X compañía o entidad de la contaminación por este elemento. Es más que todo para justificar e indicar que el suelo ya tenía. Es Ah, para ok, esa es un cuestión. justificativo. Ah, ya. Ajá, exacto. Listo. Gracias. Porque ustedes saben que la entidad se responsabiliza por el impacto que genera. Entonces, la muestra en blanco en esta instancia nos ayuda mucho para indicar, como bien digo, es por naturaleza que tiene o por otra acción, pero menos por alguna actividad que haya incursionado la entidad o alguna otra actividad que haya ocurrido accidentalmente o entre otras cuestiones. Eso es. Esa es la funcionalidad real de una muestra en blanco. Por eso dije, no todos llevan una muestra en blanco. En realidad depende del objetivo de muestreo. En realidad, de qué es lo que quieren mostrar o indicar. Eso es más que todo. Bien, siguiendo, entonces vamos con la siguiente, que he realizado un poco el desarrollo, aunque tengo más adelante este tema. Sin embargo, como ya hemos desarrollado, podemos ir topar o tocar e ir pasando. Bien, entonces ya tenemos tipos de muestra, como decía, compuesta, simple, muestra en blanco. Y pues bueno, la numeración o estimación del número de total de muestras, parámetros en campo. Y parámetros en campo de igual forma, con el objetivo de muestreo. ¿Qué es lo que queremos analizar? ¿Serán parámetros físicos, químicos, biológicos o de plano todas? O de plano 1, 2, que 3, entre otros, depende. El equipo de muestreo de igual forma, depende del equipo, perdón, depende del objetivo de muestreo. Si nosotros queremos hacer un análisis simple, un análisis profundo, un análisis de remediación, entre otros, depende. Las medidas para asegurar la calidad del muestreo, pues bueno, en este caso depende de lo que nosotros tengamos, es decir, de los equipos, de los instrumentos y la técnica que se aplique en esta. Sin embargo, si se lo aplica bien, estamos asegurando la calidad y a su vez también, lógicamente, hay que ver las condiciones climáticas. Por otra parte, la preservación de las muestras, en este incurre el tipo de recipientes, el volumen de muestras, por lo general ya tenemos estandarizado de acuerdo a la normativa de suelos en anexo 2, por lo general el volumen de la muestra en ir al laboratorio está entre 0.5 a 1 kilogramo, ¿sí? Ese es el estándar para llevar la muestra al laboratorio de suelo. Eso prácticamente en el volumen de muestras y de ahí realizar los planes en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, el plan de cadena de custodia. El PSSO en realidad aplica solamente para cuando nos encontramos en áreas contaminadas por crudo o hidrocarburo o petróleo, como le llamen, y por algunos componentes químicos. Entonces ese es un poco como que adicional a esta estructura del plan de muestreo, que sería hablando del análisis de riesgo, la verdad. Bien, y en anexos, como en todo debería de existir,
los planos de ubicación, planos de vía de carreteras, caminos, entre otras, imágenes satelitales, planos en toda la máxima expresión, lo más posible detallado, ¿sí? Por otra parte, es importante, y esto sí es, bueno, todo es importante, pero en este caso, hablando de análisis de muestras en el laboratorio, hay que tener claro. No todos los laboratorios están acreditados para realizar un análisis de muestra de suelo, en realidad, ¿sí? Existen laboratorios que funcionan sin acreditación, pero nosotros si estamos ante una, bueno, ante una auditoría o vamos a tener auditorías, lo más recomendable es que nosotros trabajemos con laboratorios acreditados por la SAE, ¿sí? El Servicio de Acreditación Ecuatoriana, así se llama. Deben ser acreditados por la SAE. O a su vez, también el laboratorio puede ser acreditado por o de una manera por otras entidades internacionales que también sean reconocidas. ¿Sí? Entonces esas son las dos formas por las que debe funcionar un laboratorio. Bueno, en realidad nosotros deberíamos de mandar las muestras a este tipo de laboratorios acreditados, ya sea por la SAE o por alguna otra entidad internacional reconocida. Entonces, eso, de lo contrario, pues no va a funcionar. Ante una auditoría no va a tener validez si nuestros análisis son realizados por un laboratorio no acreditado. Bien, eso sería todo. Y vamos a hablar un poquito de objetivos de muestreo ambiental para ir cerrando. Te escucho, Patricia. Inge, disculpe, bueno, saliéndonos un ratito de la materia y ya que tocó el tema de laboratorios, quería preguntarle, ahora que ya se están haciendo las implementaciones y reformaciones de lo que es ¿el instituto va a contar con laboratorios o aún no tiene? Bien, ahorita esa pregunta, bueno, voy a responder de dos formas, ¿no? A ver, según el proyecto de reconversión, todas las carreras tienen proyectado la implementación del laboratorio. Sí, laboratorio de suelos, laboratorio de ruido, de calidad de aire y no recuerdo de qué más, pero sí, tienen dentro del proyecto de reconversión la implementación de estos laboratorios. Pero la implementación de estos laboratorios, si será completo o no, pues eso la verdad no tengo conocimiento, pero sí sé que van a implementar el laboratorio. Ahora, lo otro es que ¿cuándo vamos a tener los laboratorios? Eso sí, tampoco puedo responder porque por ahora lo que se está haciendo es implementar primero lo más necesario, que es las aulas, las oficinas, y después poco a poco irán ya modificando, ¿cómo se diría? Irán ya colocando todos los laboratorios, los equipos, entre otros. Pero desde cuándo vamos a tener el laboratorio totalmente equipado, pues no sabría responder. Y esperemos que sea lo más pronto posible, pero al momento está así la situación. Eso puedo Inge, responder. ¿y para cuándo está estipulado el ingreso a clases presenciales? Bueno, como ya les había indicado, según la última notificación de CENESID, es del 28 de noviembre, es decir, la otra semana. Todavía, nosotros estamos todavía a la expectativa a que nos confirmen sí o sí. Es decir, que todavía, al momento, no nos han dicho es definitivo el 28. Pero esta semana ya nos tienen que notificar a lo mucho un jueves, un viernes, porque ya el 28, como digo, según la CENESID, ya deberíamos de estar en presencial. Pero yo creo que lo más seguro es que posiblemente que sí.
porque ya nos han enviado el reporte de que las aulas, o al menos las oficinas, ya se están equipando. Entonces hay que ver. Ya cuando se sepa eso por todos los medios de grupos que tenemos desde coordinación de carrera, se les ha de estar informando. ¿Eso alguna otra pregunta? Dije, sí, pero voy a ver si explica nuevamente lo del deber, que llegué un poquito tarde, no le pude escuchar lo que dijo acerca del deber que puso. Ya, está bien. Todavía tengo tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí quedemos con el tema a desarrollar. Mañana seguimos. A ver, vamos a ver, cerrando esta parte. Vamos a ver Inge, la parte de tareas. Sí, le escucho. disculpe, que le corto un poquito. Pero, por ejemplo, si nuestra materia más es laboratorio, porque yo veo que es al 100% laboratorio nuestra materia. Y si no están los laboratorios, va a seguir siendo, eh, ¿cómo sería? Teórico, Solamente en clase. teórico, compañero. Teórico, gracias compañero. Solo teórico ya no sería más práctico. A ver, muestro de solo, en realidad, nosotros somos de campo. Nosotros tenemos que tomar muestras de suelo, definir características de campo, hablando de asignatura como tal, ¿sí? Nosotros debemos manejar el plan de muestreo y los conocimientos previos para tomar una buena muestra de suelo, así como también de sedimento. Es decir, manejaríamos equipos de muestreo de suelo nosotros. Por- La otra parte, que es la que tiene contaminación de suelos, yo me imagino que ya le socializó el PEA, ¿no? Entonces, esa es una parte del laboratorio que nos acompaña y que va de la mano. Nosotros somos de campo, directamente el campo para extraer la muestra y llevar al laboratorio, y el laboratorio trabaja contaminación de suelos. Así que como digo, en nuestra parte, independientemente si tenemos o no equipos de muestreo, nosotros podemos trabajar con equipos o herramientas básicas, digamos, aunque lo ideal sería con equipos de muestreo como tal. Sin embargo, podemos efectuarla. Eso hay que tener claro. Nosotros estamos viendo de la parte, como digo, de muestrear en campo el suelo, tomar una buena muestra del suelo, viendo y reconociendo las características que nos presenta el suelo in situ. Ahora, por otra parte, sí, entiendo que me hablen de laboratorio, que es importante. De hecho, es una parte muy esencial. Y ese, como les digo, o sea, no estoy diciendo que el laboratorio no va a existir. De hecho, en el proyecto de reconversión sí está plasmado la implementación del laboratorio para la parte de este caso, ¿no? La parte de suelos, sí, laboratorio de suelos como tal. Y así como también laboratorio de química, de biología, entonces va a existir, pero no sé hasta cuándo van a implementar los laboratorios, porque estos van de poco a poco implementándose. Si lo hacen de una manera pronta, digamos, sería mucho mejor, pero sin embargo, de acuerdo al cronograma que CENESID nos ha presentado, poco a poco van a ir equipando los laboratorios. Sin embargo, ahorita el 28 empezará equipando, de hecho, tiene que tener equipado lo más esencial para poder comenzar las clases presenciales, que es justamente equipamiento de aulas, equipamiento de oficinas, que es con lo que vamos a comenzar, y de a poco con los laboratorios, a medida que se vayan equipando. Y eso ya no está en nuestras manos, sino que ustedes ya saben que en cada obra existen responsables y estos son los que estarán equipando al instituto. La primera parte ya terminó, es decir, la entrega de la obra, que es por un contratista, esa parte ya está. Ahora se está trabajando con otro equipo que son los que equipan al instituto. Entonces son varios grupos de trabajo
que hacen que este proyecto al final se haga realidad. Entonces eso es. Así que Verá, no se preocupe mi, por esa mi parte. pregunta, sí, mi pregunta era porque, bueno, no, yo no culpo a nadie, ¿no? Pero si nosotros estudiamos esta carrera, es porque algún rato vamos a trabajar en alguna empresa, ¿no? Y de pronto nos van a decir, vayan al laboratorio, pero si nunca vimos laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar mal y nos van a decir qué tecnólogos salieron y de dónde se graduaron, porque no vamos a saber nada de un laboratorio. Porque, por ejemplo, yo trabajaba en la Católica como, yo les decía a usted, operador de una máquina SPT de estudio de suelos, pero nosotros todo mandábamos al laboratorio. Entonces, yo como ya me graduó en tecnólogo en esta carrera, solo sé recoger muestras, de eso sí sé, pero no sé nada de laboratorio. Entonces, si me dijeran en una empresa, venga de nuevo a trabajar, usted ya se graduó, vaya al laboratorio, no hago nada tampoco y me van a despedir al otro día. Claro, sí, sí, es verdad. La otra parte es que, bueno, hay que conocer la otra parte que, bueno, hablemos de cero, ¿no? Digamos, si no hubiéramos logrado el proyecto de reconversión, ya, digamos que no hubiéramos logrado y estuviéramos como todos los institutos. El programa está diseñado y es formación dual, ¿no? Que dice 50% teórico y lo otro que es 50% prácticas. Y esa parte está justificada con las prácticas duales. Así que yo sé que no todos pasaron por laboratorio, todos estuvieron en diferentes áreas. Ahora, esa era la idea, en realidad es decir, de simplemente tener la base teórica en institutos y la otra parte en las entidades, que son las empresas, entre otros. Es así el modelo. Sin embargo, como digo, hay que buscar una reconversión, hay que buscar esto de que en realidad sea complementario. Es decir, que desde la institución se genere la parte práctica y después a la parte profesional, que sería con las prácticas duales. Pero bueno, así está plasmada la idea. Nosotros no diseñamos los proyectos de carrera. De hecho, ya existen los proyectos de carrera, ¿sí? Pero el concepto que tienen los diseñadores de creación de carrera es diferente a lo que nosotros ejecutamos. Nuestra idea es así como ustedes dicen, con el laboratorio y todo. Bueno, al fin de cuentas, para resumir el rollo, es que claro, está en lo correcto y es así lógicamente. Y como digo, los laboratorios se van a ir implementando en la medida que así ellos lo han programado. Claro que desde el rectorado se les ha exigido que sea lo más rápido posible y eso venimos diciendo desde antes mismo, pero ya no está en nuestras manos porque de la exigencia ya se ha hecho no, pero ya no está en nuestras manos. Así que eso, los laboratorios, lógicamente, si tenemos los laboratorios, pues nos toca trabajar en los laboratorios, no es que va a estar paralizado, digamos. Entonces ya está en función. Por eso tenemos detallado por cada asignatura hay prácticas y se detalla. Entonces hay que cumplir con esas cuestiones. Cuando ya tengamos laboratorio, como digo, hay que cumplir. Hay que incursionarnos y usar los laboratorios, sino para qué. Ya está bien, eso sería. Así que no pasa nada, esperemos la implementación del laboratorio y de a poco seguimos trabajando. Digo seguimos porque todos los docentes estamos eh, en este proyecto. Eso, y bueno, para aquel estudiante que me preguntó y que solo tengo un minuto, bien, me imagino que ya se les vino la notificación porque esto ya está programado para el 26, así que por favor ingresen nada más a cualquiera de estos, en especial en este, y les decía que hagan lo que les pide, en este caso que se realice una infografía de esta actividad. El documento está en inglés, pero decía que pueden usar la aplicación que tienen de por default en Google, que es en aplicaciones, entran al traductor, descargan el documento, suben el documento, traducen y ya está. Con eso no pierden mucho tiempo.
Eso sería. Y con todo ya voy a subir las clases grabadas para que pueda revisar nuevamente la actividad a realizar. Nada más eso. Y pues bueno, ya estoy con el tiempo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Hasta mañana, Inge. Mañana. Mañana. Hasta mañana, Inge.